Muy buenos días para todos. Agradezco al comité organizador por la invitación. Me voy a excusar pues por la voz porque no he podido resolver una sinusitis y espero que en estos próximos 20 minutos logremos hacer una reflexión acerca del enfoque de la anemia crónica por presuntas pérdidas gastrointestinales. No declaro ningún conflicto de interés para esta presentación. El contenido que vamos a revisar va a partir de unos casos clínicos. Vamos a hablar de definiciones y un contexto general del enfoque diagnóstico, el enfoque terapéutico y posteriormente las conclusiones. Entonces, el primer caso es una mujer de 32 años con antecedente de migraña, consumo frecuente de AINES por esa razón, consultó por un mes de astenia, dinamia y un disconfort abdominal. No había historia de hemorragia uterina normal, ni tampoco síntomas de sangrado digestivo, comía carne todos los días. Llegó con una hemoglobina de 11, una ferritina en 320, una PCR de 7 y una BCG en 100. Ese fue el motivo de consulta, la remitieron para el estudio de la anemia. Completando el perfil de evaluación de la anemia, se concluyó una anemia regenerativa homogénea con un perfil de hemólisis negativo. La paciente venía ya con una orden de una endoscopia y una colonoscopia buscando la etiología de esta anemia. La segunda paciente, una mujer de 44 años con antecedente de hipertensión, obesidad y dislipidemia. En 2018, la evaluamos antes de la pandemia, tenía una ferritina de 180, en la familia había un antecedente de hemocromatosis, y volvió en el 2021 con una hemoglobina normal, pero la ferritina había caído a 17 miligramos por decilitro. Ella dijo que en su casa eran vegetarianos y el cambio de la dieta, ella adjudicó pues que esa posiblemente era la causa. No había historia de pérdidas ginecológicas ni tampoco gastrointestinales. Se empezó suplencia de hierro y volvió a los 3 meses con una ferritina en 32. Se había tomado muy juiciosa el tratamiento y además refería que en los últimos 4 meses no había menstruado, ya se había descartado embarazo y tampoco había pues un perfil hormonal de menopausia. La conducta fue solicitar una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia, la misma que la anterior. Y finalmente un hombre de 40 años, casado, 4 hijos, es un obrero, vive en área rural, no tiene agua potable, consultó porque cuando estaba trabajando se sentía mareado y con disnea, llegó con una hemoglobina de 10.5, un volumen de 75, una anemia heterogénea con una ferritina de 10, negaba síntomas de sangrado digestivo, tampoco pérdida de peso ni dolor abdominal, y mencionó que dadas las condiciones comía carne tal vez 1 o 2 veces al mes. Le solicitaron una endoscopia y una colonoscopia. Entonces, el enfoque fue similar para los 3. Vamos a partir entonces de las definiciones. Fundamentalmente para hablar de anemia tenemos que reconocer la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que para hombres es una hemoglobina por debajo de 13, para mujeres no embarazadas y mayores de 15 años una hemoglobina menor de 12, para las mujeres embarazadas la Organización Mundial de la Salud reconoce una hemoglobina menor de 11, pero tanto las guías del Reino Unido como las del CDC hacen una clasificación por trimestres. Y en Colombia, ¿cuál será estos rangos? No sabemos. Yo creo que todos con frecuencia vemos hemoglobinas de 16, 17 de la gente que viene de Bogotá y hemoglobinas muy en el límite de los pacientes que están al nivel del mar. Difícil con tanta diversidad de la población saber cuál sería el valor para nosotros, entonces al final trabajamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y deficiencia de hierro, con o sin anemia, parte de la evaluación de los depósitos de hierro. Es difícil hablar de deficiencia de hierro cuando se interpone la inflamación. Cuando estamos por fuera de la inflamación, el punto de corte que probablemente tiene mejor rendimiento diagnóstico poniendo la sensibilidad y la especificidad es de 30 miligramos por decilitro, algunos ponen 40, esta parecería un poquito más sensible pero pierde especificidad. La que tiene mayor especificidad es una ferritina menor de 15 miligramos por decilitro, y cuando hay inflamación, además de la evaluación del resto del perfil ferroquinético,
La mayoría de los autores coinciden en que si yo tengo una ferritina por encima de 100, pareciera poco probable tener deficiencia de hierro asociada. Sin embargo, allí tenemos que echar mano de otros elementos como la evaluación del volumen corpuscular, de un recuento en los hemogramas de cuarta generación como la hemoglobina reticulocitaria, que cuando está por debajo de 29 sugiere que hay deficiencia de hierro asociada, la capacidad de fijación, el hierro sérico y sin duda la saturación de transferina. El gol estándar sería una médula ósea para medir con la tinción de Prusia si los depósitos de hierro están bien o no, pero evidentemente es un procedimiento muy cruento pues, para poder llegar al diagnóstico. Sangrado digestivo oculto se reconoce como un sangrado proveniente de cualquier parte del tracto digestivo que no es visible a los ojos y usualmente es detectado o por una prueba de sangre oculta en heces o porque el paciente tenga deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro. Sangrado digestivo oscuro es cuando el sangrado puede ser oculto o evidente es cuando hay alguna manifestación clínica o melenas o hematoquexia, sin que haya una identificación del origen del sangrado, luego estudios endoscópicos de primera línea, una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia. Hay en la literatura muchas formas de referirse al sangrado, de superior e inferior, superior todo lo que esté por encima del ángulo de Treitz e inferior por debajo. Otros hablan de sangrado de intestino delgado y es todas las porciones del intestino delgado a partir de la misma estructura mencionada. Y finalmente algunos hablan de sangrado digestivo superior, de intestino medio y sangrado digestivo inferior. La anemia por deficiencia de hierro es la anemia más frecuente. De todas las anemias, la mitad se explican por esta causa. Y evidentemente hay una diferenciación clara entre los países en vía de desarrollo y los países desarrollados. 1 de cada 8 personas en el mundo tiene anemia. Y la prevalencia en la población general puede estar entre el 2 y el 5%, con una prevalencia muy variable, partiendo evidentemente de las variables socioeconómicas, del género, de la edad. Y por eso es difícil tener una conclusión poblacional estándar para hacer el enfoque de la anemia. ¿Qué sabemos de Colombia? Que no es mucha información. Probablemente la descripción más grande que tenemos, en un estudio en que participaron muchos países, se recogieron mujeres sanas en edad reproductiva y se encontró una prevalencia del 4.8%. Pero hay unas cifras que probablemente sean más alarmantes, muy relacionadas de la encuesta de nutrición, de la versión del 2010 y de la versión del 2015, y tenemos más información de la población pediátrica por los controles de crecimiento y desarrollo y de los controles prenatales y por eso las mujeres gestantes. Pero sabemos que 25 de cada 100 niños menores de 5 años tienen anemia, y esto es mucho más en los lactantes. En las comunidades afrodescendientes una tercera parte, en los indígenas una tercera parte y en la Orinoquía y la Amazonía una tercera parte. Quiere decir que las poblaciones que probablemente tienen menos recursos y menos acceso, hay una prevalencia mayor de anemia. Y en las gestantes esto puede ser tan alta, la deficiencia de hierro puede ser tan alta como casi que la mitad de los pacientes. O sea que en Colombia tenemos evidentemente un problema relacionado con la deficiencia de hierro, que a la hora de enfocar las pérdidas gastrointestinales nos aumenta el reto. Entonces, ¿cómo enfocarlo? Y para enfocar la anemia por deficiencia de hierro tenemos que partir del enfoque adecuado de la anemia. Como vimos en los casos iniciales, el enfoque para todos fue igual, endoscopia y colonoscopia, porque es lo que hay que descartar, ¿cierto? Sin duda, lo primero que tenemos que buscar es la pérdida de sangre, gastrointestinal o extra gastrointestinal, pero hay que mirar si hay alguna condición de base que me pudiera sugerir un síndrome de mala absorción, si el paciente está recibiendo eritropoyetina por alguna condición inflamatoria o por enfermedad renal, si tiene antecedente de cirugía bariátrica, y en esta población más de la mitad de los pacientes desarrollan deficiencia de hierro, si tiene medicamentos como los inhibidores de bomba de protones que veíamos que son útiles para el tratamiento por reflujo gastroesofágico, el uso crónico puede asociarse a disminución en la absorción. La dieta, ¿cierto? Un problema relacionado o por las corrientes de nutrición que prescinden de la proteína animal o porque la escasez de recursos, la enfermedad celíaca, la gastritis autoinmune,
Hay una condición en los atletas que por microtraumas gastrointestinales relacionados con el sobreesfuerzo tienen pérdidas, la hemosiderosis, pacientes que tienen pequeños sangrados urinarios o pulmonares, y esto a largo plazo genera deficiencia de hierro, y la infección por Helicobacter pylori. Entonces, partiendo del motivo que nos trae acá a hablar de las pérdidas y las pérdidas gastrointestinales, que son tal vez el escenario inicial de estudios luego de la evaluación clínica en la que no se demuestre una causa de pérdida. El sangrado digestivo superior es la gran mayoría, ¿cierto? 70-80% de los pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro secundaria a sangrado digestivo, el origen es el sangrado digestivo superior por encima del ángulo de Treitz. El sangrado digestivo inferior está entre el 20 y el 30%, no es lo más frecuente cuando no tenemos reconocida la causa. Y el sangrado del intestino medio solo da cuenta del 5 a 10% de todas las anemias por deficiencia de hierro. Sin embargo, cuando el sangrado es oscuro, la gran mayoría de los casos se encuentra en el intestino medio. Y esta tabla, que tiene muchas letras, simplemente la traigo para mencionar que la etiología de la anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdidas gastrointestinales es múltiple y tiene en cuenta patologías benignas, inflamatorias, hereditarias, infecciosas, y por esto se convierte en un gran reto diagnóstico. Hay muchas formas de clasificarla y de enfocarla. Esta es una interesante que las clasifica, como mencioné al inicio, entre sangrado digestivo superior o inferior y el sangrado del intestino medio. Para sangrado digestivo superior, la úlcera péptica sin duda es una de las más frecuentes. Para el sangrado digestivo inferior, las angiodisplasias, la enfermedad diverticular y las neoplasias sin duda terminan siendo una causa importante, y ya vamos a ver unos datos interesantes en cuanto a eso. Y para el sangrado de intestino medio, uno de los factores de riesgo importantes son tener menos de 40 años, tumores, los tumores neuroendocrinos, el divertículo de Meckel, que se puede encontrar hasta en el 2% de la población, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, y muchas causas misceláneas como vemos en la diapositiva. Entonces, como en todos los enfoques del acto médico, lo más importante es una evaluación médica integral, completa, que tenga una historia clínica competente, que tenga en cuenta los antecedentes, la enfermedad actual, los medicamentos, el patrón de la dieta, y muy importante, preguntarle a los pacientes qué tanto consumo de proteína animal tienen, porque con frecuencia esta termina siendo la causa. Y finalmente, un examen clínico muy juicioso. Acá hay dos puntos de buena práctica que lo traigo porque a veces caemos en subestimar la exposición a anticoagulantes o antiagregantes, o a creer que esta finalmente es la causa. Y si bien sabemos que el uso de estos medicamentos, que cada vez son más frecuentes por el envejecimiento poblacional y el aumento de la enfermedad cardiovascular, ellos pueden exacerbar el sangrado, pero no son la causa. Entonces, todo paciente, independientemente que tenga consumo de antiagregantes o anticoagulantes, yo debo hacer el enfoque y no simplemente decir eso es por el anticoagulante, tranquilo y hagamos la reposición. Y lo otro es que dentro de la evaluación es fundamental evaluar el sangrado hemorroidal, que en principio no es la causa de un sangrado oscuro. Hay pacientes que se anemizan gravemente por hemorroides, pero las pequeñas pérdidas en general no dan cuenta de anemia por deficiencia de hierro, y la simple exploración pues no debe hacer que se descarte. Podríamos incluso concluir la presentación con este algoritmo que reúne casi la recomendación de muchas guías. Esta es de la guía americana, y separa, como mencionamos al inicio en la definición, dos grupos, el oculto y el evidente. La recomendación que tienen los americanos es repetir el estudio endoscópico si se requiere, y tratarse si se demuestra, y luego proceder a la evaluación del intestino delgado. Para la evaluación del intestino delgado tengo que tener en cuenta si hay riesgo de obstrucción o no. Riesgo de obstrucción por enfermedad inflamatoria, porque el paciente tenga antecedente de obstrucción intestinal o porque se sospeche un tumor. Cuando hay una sospecha de que puede haber obstrucción, entonces la conducta inicial es hacer una imagen tomográfica o una enteroresonancia, y cuando no se sospeche
que hay obstrucción, entonces la recomendación es una cápsula endoscópica, que es una técnica recomendada porque es mucho menos invasiva a la enteroscopia que usualmente era la primera línea. Luego, dependiendo del resultado de esa cápsula endoscópica, pues si yo demuestro un lugar de sangrado, va a ser mucho más fácil con la enteroscopia buscar la intervención, y si no demuestro el sangrado, entonces tenemos dos caminos: dar tratamiento empírico o hacer una segunda evaluación, o apoyarnos en otras técnicas diagnósticas que pueden tener menor sensibilidad, como la gammagrafía, como los estudios de imagen que hice alusión previamente. ¿Y qué dicen las guías? La Sociedad Europea recomienda, después de los estudios endoscópicos, si son negativos, realizar una cápsula endoscópica en el contexto del sangrado digestivo oscuro o en el contexto de una deficiencia de hierro sin causa reconocida. Los coreanos, que son líderes en publicación en este escenario, también recomiendan realizar una cápsula endoscópica cuando tengo un sangrado oscuro o cuando estoy frente a un paciente con deficiencia de hierro. La evidencia es moderada, pero la recomendación del consenso es fuerte. Los americanos, en cambio, recomiendan realizar una segunda mirada. Después de una endoscopia y una colonoscopia inicial, hacer una segunda endoscopia o una colonoscopia. Esto tiene muchas formas de interpretarse. Hay una cosa clara, y es que la gran mayoría de los sangrados provienen del tracto superior o del tracto inferior, ¿cierto? Pero cuando estamos claramente ante un sangrado oculto, también vimos que la gran mayoría provienen del intestino delgado. ¿Qué recomendación se podría hacer? Ahí vienen los costos, las autorizaciones, la disponibilidad, las barreras que tenemos en nuestro medio. Repetir unos estudios endoscópicos, en el peor de los casos, en nuestro medio, en nuestra ciudad, podría estar alrededor de $1.000.000, un poquito más. Hacer una cápsula podría estar entre 4 y 6 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, para el sistema esto podría condicionar unos costos mayores, aunque hay unos estudios de costo-efectividad, no en nuestro medio, en 2 países europeos, que al final se terminan ahorrando costos por intervenciones más tempranas. La sociedad canadiense recomienda que en un paciente con sangrado digestivo manifiesto, excluyendo la hematemesis, y que tenga hallazgos negativos en la endoscopia y la colonoscopia, realizar una cápsula endoscópica y el mismo enfoque para la deficiencia de hierro. Entonces hay muchas guías, varios consensos que recomiendan realizar la cápsula de entrada. Los americanos en general recomiendan la segunda mirada, y yo creo que aquí es fundamental hacer la evaluación del paciente, mirar la disponibilidad y sin duda contar el gasto, pues, de recursos. ¿Qué sabemos? Este es el metaanálisis más nuevo del rendimiento diagnóstico de la cápsula. No han actualizado varias veces, casi 90.000 procedimientos en 328 estudios en total, y la tasa de detección con la videocápsula es del 55%, la mayoría de los hallazgos siendo angiodisplasia. ¿Y será que vale la pena entonces, teniendo en cuenta esta particularidad, tener una segunda mirada, o valdría la pena hacer estudios endoscópicos buscando cáncer? Que tal vez es lo que más nos asusta, si el paciente no tiene una anemia grave, pues que requiera intervención terapéutica. Y probablemente la respuesta es que sí, haciendo una evaluación muy clara de los síntomas, de los antecedentes personales y familiares, y de los signos de alarma, dolor abdominal, pérdida de peso. Hay 3 estudios interesantes, los 2 primeros con una población cauta, porque era población que manifestaba tener pérdidas o que tenía deficiencia de hierro o anemia, y en esto se encontró que un 16% de esos pacientes podrían tener una enfermedad neoplásica en un estudio de 600 pacientes. Luego otro un poquito más pequeño, tenía un promedio de edad mayor de 66 años, encontró que un 12% podría tener un tumor maligno. En el estudio de NANES, que es un estudio poblacional grande, más de 9.000 pacientes, acá sí tenemos población general, se encontró que había una población específica a la que tenemos que ponerle probablemente más atención, y son a los hombres y a las mujeres posmenopáusicas, en las que se puede encontrar en la población general hasta un 2% de prevalencia de cáncer. Entonces, tal vez en este escenario es donde deberíamos ser un poquito más agresivos en la indicación de estudios endoscópicos. ¿Y qué tenemos de Colombia? Muchos problemas. Sabemos que Colombia es un país
que tiene mucha inequidad, de donde se mire, desde salir a manejar por la ciudad, desde este índice Gini que se habló mucho recientemente. Cuando está cercano a cero es porque hay poca inequidad, y cuando está cercano a 1 porque hay mucha, y estamos entre los países con más inequidad. Entonces esto nos pone un reto adicional en nuestra práctica, porque tenemos que hacer una evaluación socioeconómica frente a cada paciente que nos pasamos. Una cosa es estar haciendo consulta en los pacientes de póliza, y otra es en el régimen subsidiado de los pacientes que vienen del área rural. Y aquí se viene algo particular, la parasitosis intestinal. Estudios viejos, la Organización Mundial de la Salud, en un esfuerzo colaborativo con muchos países latinoamericanos, encontró que el 81%, esto fue en la década de los 80, el 81% de los pacientes tenían parasitosis intestinal, y de esos el 63% eran parásitos con potencial patógeno. Ya hay unos estudios más recientes, uno específico que hizo la Universidad de Antioquia en la población del Atlántico, y encontró que el 92% tenían parasitosis, y de esos casi el 90% tenían más de un parásito. ¿Y qué tiene que ver los parásitos con la anemia? Sabemos en Colombia que en niños el riesgo de tener anemia cuando hay parasitosis, el OR ajustado es de 4.26, y está muy cercano a los OR descritos en población de África, en mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva, que tienen un riesgo aumentado de tener anemia por deficiencia de hierro cuando hay parasitosis. Entonces acá tenemos un elemento fundamental para evaluar nosotros. Tenemos, por fortuna, una experiencia descrita en nuestro medio específica de la prevalencia de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. Se encontró en el estudio liderado por el doctor Juliao que el 25% de los pacientes con enfermedad inflamatoria tenía anemia, y la gran mayoría de los pacientes con anemia tenían deficiencia de hierro, sola o asociada a deficiencia de vitamina B12. ¿Y qué pasa en nuestro medio con el uso de la cápsula endoscópica? También tenemos experiencia. Hay dos cortes publicadas que demostraron un rendimiento similar, una publicada en Cartagena y otra publicada también en cabeza del doctor Juliao, que encontró un rendimiento del 57-58%, muy similar al metaanálisis que previamente les presenté, y hay múltiples experiencias de casos del diagnóstico que se logra con el uso de la cápsula endoscópica. Y para finalizar, ¿cómo tratarlo? Siempre que tenemos anemia tenemos estos dos pilares: corregir la causa y dar suplencia de hierro. Para corregir la causa, pues evidentemente va a depender del diagnóstico etiológico. En algunos casos se requiere la intervención endoscópica o la intervención quirúrgica. Y evidentemente no tendríamos tiempo para hablar en este momento de los enfoques, y quiero hacer una reflexión particular sobre la suplencia de hierro. La suplencia de hierro, que en todos los consensos, todos los expertos, las guías recomiendan que debe ser oral en primera medida. Sin embargo, por facilidad, cada vez prescribimos más hierro venoso. El hierro oral, cuando se compara con el hierro venoso, en general no hay una diferencia grande, salvo la tolerancia, y ya tenemos algunas herramientas para mejorar esa tolerancia. ¿Cuándo hierro parenteral? Cuando tengo una enfermedad inflamatoria intestinal activa en la que se ha demostrado que por la hepcidina la absorción de hierro es muy baja, y entonces esos pacientes podrían beneficiarse de hierro parenteral. Cuando hay una intolerancia, cuando se demostró un fallo terapéutico en anemia grave, porque podría mejorar por pocos días la respuesta, entonces este podría ser un escenario. Cuando tengo enfermedades inflamatorias como la enfermedad renal, la falla cardíaca, en los que hay una evidencia clara del beneficio del hierro parenteral. Y aquí viene un punto adicional, y es el hierro sacarato versus hierro carboximaltosa. El carboximaltosa es muy bueno, muy bien tolerado, pero el costo que estamos trayendo para nuestro sistema es enorme, y le prescribimos a pacientes que no tienen indicación en primera línea de dar tratamiento parenteral. Al final lo que estamos viendo es que los aseguradores terminan retardando la aplicación de hierro a los pacientes que sí tienen un claro beneficio. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Sin mencionar marcas, pueden ir de 150.000 pesos hasta 1 millón, 2 millones de pesos la aplicación de hierro total, ¿cierto? Entonces, al final, la reflexión que quiero hacer es que recordemos que la mejor evidencia disponible sugiere un mayor beneficio con la prescripción de hierro oral, y el problema de tolerancia pareciera que lo podríamos
mejorar con la administración interdiaria del hierro. Tenemos por lo menos estos 3 estudios en los que se ha demostrado que la concentración de ferritina aumenta de manera más significativa cuando damos el hierro interdiario. Recordemos que idealmente debe ir lejos de las comidas y no asociado a leche, pues a lácteos, a café, a té, o sea, debería ser idealmente con agua o con jugos que tampoco deberíamos tomar por la glucosa, pero jugos pues ricos en vitamina C. Entonces, para finalizar, a la primera paciente no necesitaba endoscopia ni colonoscopia, tenía una anemia de inflamación, se iniciaron los estudios para esta anemia de inflamación y se demostró un tumor de células renales. La segunda paciente se hizo, al final ella llegó con las órdenes de la endoscopia y la colonoscopia, tenía algo de dispepsia, entonces ordenamos endoscopia digestiva superior, la sangre oculta en heces fue negativa, se demostró infección por Helicobacter pylori, le hicimos reposición, se trató el Helicobacter y posteriormente se demostró la resolución de la anemia. Y el obrero tenía una parasitosis intestinal, por la edad se le hizo solamente la endoscopia, tenía muy pobre ingesta por las condiciones socioeconómicas, todos saben la carne cómo está de costosa para la mayoría de la población, y entonces le dejamos una suplencia de 2-3 veces a la semana, tomarse una tableta de sulfato ferroso, no tiene signos de alarma y se resolvió la anemia por deficiencia de hierro. El mensaje con esto es que tenemos que ir más allá de la endoscopia y la colonoscopia para el estudio de la anemia. Entonces la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro son muy frecuentes, hay que evaluar el contexto del paciente, la historia clínica y el examen físico. Siempre hay que tener el sangrado digestivo como una de las posibles etiologías, el diagnóstico debe ser juicioso y tener en cuenta los costos y la proporcionalidad y finalmente corregir la causa y la suplencia de hierro oral casi siempre. Muchas gracias.